Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso. Como les comentaba en la editorial, vamos a conversar el día de hoy con Arturo Lae, quien es director de Corporate Venturing en Chile Global Ventures. Bienvenido, Arturo. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Bien, siempre partimos, Arturo, comentando un poquito de historia y de contingencia. Partamos con historia tuya. Cuéntanos un poquito de ti, cómo llegas a Chile Global. Mira, es una vuelta larga, la verdad. La verdad que mi historia ha sido bastante variada en mi historia laboral. La verdad que partí primero en banca, estuve harto tiempo en banca en distintos segmentos. Eh, Después de eso me fui a estudiar para afuera y dentro de las razones que me fui era porque quería ahí un cambio, ahí vino el primer cambio y cuestionamiento. Eh, y cuando vuelvo, una de las cosas que sí tenía definido era que no quería volver al sistema financiero, así que salió la oportunidad de entrar a CMPC, ¿ya? Y en CMPC entré a la gerencia de estudios del área de celulosa y la verdad que ahí con mis jefes le empezamos a dar vuelta al tema de la innovación. Eh, de hecho, ahí probablemente no nos topamos, Ángel, pero me tocó trabajar con Transforme, que entiendo que ahí tú estuviste un Tuve una tiempo. pasada por ahí, claro. Exactamente. Y así que me tocó conocer a Guillermo Bouchard. Eh, Estamos hablando del año 2012 más o menos. Y la verdad que estamos hablando también de una empresa como CPPC que en esos tiempos era bastante tradicional y cuando se hablaba de innovación, la verdad que un poco no se tomaba muy en serio, diría yo. Estamos hablando, y creo que no es algo malo, sino que yo te hablaría que es un tema cultural. Entonces tuvimos que ir pavimentando el camino y fue uno de los desafíos más importantes creo que me ha tocado, estuvo bastante interesante, cómo ir concientizando, ir de a poco introduciendo el concepto y que se fuera validando, ¿ya? Nos empezamos a encontrar además con varios problemas que probablemente tú y ya te ha tocado ver y que son bastante comunes, que la gente no cree, que la gente entrega sus ideas y después no hay feedback, etcétera. Así que la verdad que fue bastante entretenido, empezamos a tener resultados y los resultados empezaron a hablar por sí solos, se fue consolidando el programa y la verdad que fue una época bien bonita y que la recuerdo con harto cariño. Después de eso, estuve moviéndome dentro, entramos a otra área, al área de madera, introdujimos también el tema de innovación bajo otro concepto, un concepto más dedicado al producto, un concepto más para afuera, y después viene un cambio nuevamente radical ahí en mi carrera, viene una especie como de emprendimiento, cambiar de rumbo, tener ahí participación en una empresa, estuvimos ahí 5 años, que también fueron muy entretenidos, en donde hubo que aplicar todo para atrás. Una empresa que está dedicada al mundo de los eventos, del entretenimiento. Y bueno, entre estallido social y pandemia, la verdad que fue durísimo. Y ahí el que no se reinventaba moría. Y la verdad que ahí lo que hicimos fue crear un par de plataformas y empezaron todos los eventos híbridos, online, etcétera. Y la verdad que una época también bastante interesante, desafiante, de mucho aprendizaje. Y después por las cosas de la vida, se da la oportunidad de nuevo de volver de lleno al tema de innovación, eh, bajo otra mirada, bajo otro puesto, y ya llegamos a Chile Global Ventures y hoy día estoy a cargo del área de corporate. Así que la verdad que muchos cambios bien radicales, pero yo te diría que todos se van sacando aprendizaje y es interesante esto de estar de distintos puntos, desde el lado de la empresa, desde el lado del emprendedor, y cómo uno después finalmente termina siendo un poco el puente entre ambos mundos. Que para mí eso es un poco hoy día
el gran desafío que tenemos dentro del área. Arturo, bueno, también preguntarte, para entrar en materia de a poco, ¿cómo ven desde allá este invierno que en teoría están empezando a vivir las startups, dado la alza de tasas y por lo tanto la contracción de la inversión en Venture Capital? ¿Cómo ven estos movimientos, estos cambios en el ecosistema, dado estos fenómenos? A ver, claramente hoy día el ecosistema está mucho más desafiado. Efectivamente, lo que tú comentas es algo que se nota. Eh, yo te diría que de alguna forma las empresas están siendo más selectivas al momento de invertir, y eso es un dato. Pero yo te diría que no se pierde el foco y ni el sentido ni el objetivo de poder seguir conectándose con el ecosistema. Eh, el ecosistema está absolutamente validado, ya no es moda, y hoy día efectivamente se ve como una ventaja competitiva el poder relacionarte con las startups y poder incorporar esas tecnologías dentro de la empresa. Y eso yo lo veo principalmente por cómo se está dando la cantidad de proyectos que estamos manejando hoy día. eh, no ha parado y el interés sigue estando. Como te digo, yo te diría que lo principal es que se está siendo un poquito más selectivo al momento de poder invertir. Respecto de la conexión con las empresas corporativas, segundo bloque vamos a hablar en específico de una campaña, de un proyecto a través del cual te toca participar en CCU. En general, las empresas, tu apreciación, ¿cómo están percibiendo la conexión con startup versus lo que pasaba hace 3, 4 años que tal vez había reticencia por distintas razones? ¿Cómo lo ves hoy? Mira, yo primero te diría que, a ver, primero efectivamente reticencia o quizás se veía como una moda, ¿ah? Pero hoy día efectivamente se está viendo como una ventaja competitiva, se está viendo como una forma de poder eh, ganar y ganar conocimiento, ganar agilidad, y eso es algo que de verdad se lo están tomando en serio. Así es como uno ve también cómo es la tendencia, cómo las empresas están empezando a incorporar sus áreas de corporate venturing dentro. Han ido ganando musculatura, han ido aprendiendo y finalmente uno ve cómo se lo están tomando en serio y cómo están invirtiendo en capacidades. O sea, eh, yo te diría que cada vez más es el interés por ver cómo se puede participar, cómo se puede conectar con este ecosistema. eh, y efectivamente el que no se subió al carro se empieza a quedar atrás. Así que yo te diría que cada vez veo más interés. Y te lo digo también por el termómetro que tenemos, por la cantidad de proyectos que están llegando y que estamos armando propuestas para clientes que están llegando. También, Arturo, preguntarte, me tocó estar en un evento Innova Summit, que era Estuve justamente, también, se crea estuve. justamente esto, Corporate Venturing y tal. Y bueno, había o hubo una presentación en particular interesante, una persona que exponía sobre que las tasas de fracaso de las startups han ido bajando, y ya no es como antes que era uno de 10 lograba crecer, escalar, tener, comillas, éxito. Por lo tanto, la probabilidad y el volumen de proyectos que tienen éxito debiese aumentar, dado esto. Entonces quería también que te refirieras un poquito a eso y cómo, en tu opinión, hoy, dado ese aprendizaje del ecosistema, hay mayor volumen o mayor stock disponible de startups que puedan tener cierto éxito y, en este sentido, conectar con empresas corporativas que las requieran. ¿Cómo lo ves el rendimiento de las startups hoy?
Sí, yo creo que eso es correcto, y tiene que ver también porque hay una mejor comunicación y un mejor entendimiento de lo que, por un lado, de lo que son las problemáticas. Yo creo que en general muchas veces los fracasos tienen que ver porque no se lee bien el problema. Es bastante cliché lo que voy a decir, pero en general esto de que se enamoran de la solución y no del problema, eso es cierto. Yo creo que eso también hay, hay un cambio ahí cultural, se ha ido aprendiendo muchísimo, y me parece que por ahí eso ha ido ayudando a que se vaya enfocando bien la solución y llegar antes a poder ser una opción, por ejemplo, para una empresa, para poder solucionar algo. Así que estoy absolutamente de acuerdo con esa lectura. Lo otro, Arturo, en esta ruta que transitan las empresas corporativas, hoy también se están abriendo nuevos ámbitos un poco más complejos. Antes te tocó ver también probablemente concursos, hackathon, el buzón de ideas, y eso ha ido evolucionando al tope de modelos de Corporate Venture Capital, ¿cierto? Entre medio, Absolutamente. entre medio hay cosas también interesantes. Hay una vertical que la está trabajando Sofofa Hub, que es este modelo de Venture Client, en donde básicamente, por ejemplo, el caso de AgroSuper, que lo declara, básicamente conectan con startups para ejecutar pilotos. ¿Cómo ves ese modelo respecto de, o la distinción entre ese modelo y un modelo de inversión directa de una corporación en una startup? A ver, es interesante. Cuando vemos el corporate client, finalmente una de las grandes diferencias tiene que ver con que puedo apalancarme de esa solución, de esa tecnología, y por otro lado, la startup, no quiero decir no sufre, no ve afectado su equity, ¿no es cierto? Finalmente no hay una inversión directa, le da una buena exposición. Me parece que es interesante, y son distintas formas de relacionarse, son distintas formas de complementariedad. La verdad que va a depender un poco también de la startup. La otra vez hablábamos, la importancia del socio que voy a tener finalmente y cómo eso me va a afectar después para poder desarrollarme y para poder seguir creciendo, ¿ya? Cuando tengo este CVC, probablemente va a tener algunas cláusulas que no me van a poder permitir seguir creciendo, y quizás no quiero ese tipo de socio. Entonces, me parece que es una buena alternativa cuando estamos pensando en tener opciones para poder seguir creciendo y desarrollándome desde el punto de vista de la startup, claramente. Sí, te lo preguntaba porque justo también leía sobre esta tendencia, dado la, comillas, restricción de flujos de fondos Venture Capital, el surgimiento y el posicionamiento de este modelo que en Chile es más verde, está más temprano, aún no está tan masificado, que el Venture Debt, la, Sí. la- la deuda de riesgo, que lo tiene, por ejemplo, BTG Pactual. Estuvimos la Eh, semana antepasada ahí en un desayuno ahí en BTG con Eduardo Gomien, que es el que está liderando eso, y la verdad que también es interesante, y te diría que también es una alternativa. Siempre hay un trade-off, como todo, pero me parece que también es una alternativa pensando en lo que te decía antes, o sea, eh, cómo estoy visualizando, cuál es el partner que quiero tener, y me parece súper interesante lo que está haciendo BTG. Nos contaban ahí, ya tienen 4 startups en las que han invertido, y tienen ahí en carpeta cuatro más en las que deberían estar cerrando ahora en los próximos días. sí, lo veía en el DF más, que está bueno como canal para informarse. Oye, y bueno, y de eso te quería preguntar tu visión respecto de lo que ya mencionabas, porque al hablar de Venture Debt, los defensores de ese instrumento es que, bueno, finalmente no hay un pacto de recomendaciones que directamente el emprendedor tenga que tomar cuando hay un VC versus deuda. eh, el VC y el equity funciona más como matrimonio, decía este artículo, versus Venture Debt o modelos de ese tipo, en donde es más, comillas, transaccional. Y yo sigo con mi enfoque de dirección.
Siempre hay también en esa misma línea, y hay que ir a preguntarte, Arturo, para terminar este primer bloque, una percepción respecto de cuando una startup se vincula con un corporativo y ese corporativo toma un alto porcentaje de equity cuando invierte, Sí. de que se desvíe o se pierda el espíritu de la startup, de ese founder, por la directriz que imponga, entre comillas, el corporativo que invierte en esa startup. ¿Cuál es tu visión al respecto? Eh, Exactamente lo que te comentaba antes. Aquí no hay blancos ni negros, sino que tiene que ver mucho con quién me estoy asociando y qué es lo que estoy buscando de eso. Smart Money, quiero buscar crecimiento, quiero probar mi tecnología, quiero probarlo con nuevos clientes, con los clientes de mi partner. ¿Me va a servir para poder seguir creciendo y escalando? ¿O bien esto me va a limitar? Eh, Mira, acá tiene que haber un súper buen fit con la visión del emprendedor y la visión de la empresa. O sea, si eso no está alineado, finalmente vamos a llegar al fracaso. El otro día estábamos conversando con uno de los emprendedores que estamos en un programa ahí en Scale Up con BCI, y me decía que él todavía no levantaba capital, básicamente porque no había encontrado un buen fit con los potenciales inversionistas, ¿ya? Él tenía una visión triple impacto, y todavía no tenía ningún inversionista que se alineara con lo que él también pensaba. Entonces, mientras no estuviera esa conversación en línea, la verdad que él no estaba dispuesto por ningún motivo, aunque le afectaran su crecimiento actual, él puede aceptar ese tipo de inversión. Entonces, como te digo, todo va a depender en la etapa, la visión, y qué es lo que estoy buscando para adelante. Entonces, eh, eh, mientras no haya un buen fit, me parece que eso no va a ir bien encaminado. Arturo, te quería invitar a una pausa para que volvamos a conversar sobre innovación abierta, obviamente también del caso que te tocó ver en CCU y también desafíos en torno a estas materias. Vamos a un par de minutos de pausa y ya estamos de vuelta con Arturo Lavé para seguir hablando de Corporate Venturing e innovación abierta. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@